Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Saludo de manera especial a aquellas personas que nos siguen a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y también a aquellas personas que nos siguen a través de la señal de Mariavisión. Con el gusto de siempre, saludo a quienes nos acompañarán a lo largo de este programa. Carlos López. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy estamos transmitiendo desde nuestros estudios centrales en la Casa Sacerdotal San Benito de aquí de la Arquidiócesis de Morelia. Saludo también con el gusto a Monseñor Juan Espinosa. Muchas gracias, Martín. Un saludo a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus casas. Hoy trataremos un tema muy interesante, el tema de la templanza. Hablaremos de este tema y también escucharemos la voz del pueblo. Trataremos de una forma teórica y también trataremos de llegar a cosas prácticas. Síganos. En este programa también tendremos un reportaje especial sobre el quincenario que se tiene en muchas parroquias, tanto de aquí de la Arquidiócesis como del país, como preparación a la fiesta de la Santísima Virgen. Además, vamos a tener un reportaje en donde podemos profundizar sobre este tema. Pero ¿qué les parece si enseguida vamos a un enlace con nuestra compañera Ale, en donde nos presentará la opinión de la gente precisamente sobre la virtud de la templanza? Bueno, la templanza se le puede dar el concepto a las personas que no tienen, que son frías en lo moral o en lo espiritual. Esa es la templanza para mí, en el enfoque, pues, utilizándolo humanísticamente hablando, ¿verdad? Entonces, son ahora sí que conceptos muy derivados, ¿no? Porque hay a veces que te dicen a ti, debes tener temple, ¿no? O sea, valor o algo así, ¿verdad? Pero ahora sí que hay que saberlo enfocar. O sea, hay otro concepto que dice que la templanza es para una persona que está bien definida en lo que quiere. O sea, hay que, ahora sí que, saber el tipo de concepto o a qué lo enfocas. Es como regular las emociones. Bueno, realmente el autodominio muy pocas personas lo tienen y es algo que yo he aprendido que es muy importante, ¿verdad? El controlar las emociones, porque cuando uno se descontrola pierde el equilibrio, viene la ira, vienen otras cosas y eso también causa muchos problemas. Por ejemplo, dentro del hogar, hay veces que los padres se exasperan o se molestan mucho con los hijos debido a que a lo mejor ellos cometen algún error y entonces viene pues a veces los golpes o con la misma esposa, el que no controlen su temperamento. Bueno, para mí es saber regular las emociones, como me comentabas, tener paciencia, pues simplemente regular, ¿no?, tus emociones, no saber cómo comportarte ante diferentes situaciones. Bueno, pues puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que pases en el día. La templanza es lo que te va a dar como resultado que te vaya bien, que te vaya mal. Bueno, pues esto fue lo que comentó la gente, pero ¿qué les parece si regresamos al estudio para que nos den más información? Gracias a Ale, pero sobre todo gracias a ustedes, amigos, que han expresado su opinión referente a este tema de la templanza. Pero, de latín, Monseñor, temperancia, que significa temperamento, temperatura, ¿cómo la podemos describir y ponerla al nivel de la gente? Pues la templanza podríamos decir que es una virtud. De hecho dicen que es una virtud moral, o como decía Santo Tomás, es una virtud cardinal, junto con la prudencia, la justicia, la fortaleza, y es una virtud que nos ayuda a ser sobrios, a ser moderados, a ser equilibrados, sobre todo en relación a los instintos que tenemos y también en relación a nuestro carácter, a nuestra forma de actuar. Una virtud que tiene varias connotaciones, Carlos. Sí, quizá para poder irnos caminando sobre este tema, valdría la pena empezar describiendo que el ser humano se maneja con instintos y con voluntades, y precisamente para ir mediando los instintos, las voluntades, pues viene a aparecer la virtud de la templanza que nos va enseñando un camino, como un camino central, en donde vamos a ir viviendo una vida virtuosa, pudiéramos llamarle. Quizá a lo mejor nuestros amigos que nos siguen a través de la señal, tanto los niños como las amas de casa, o inclusive los profesionistas, tal vez el término templanza no resulte tan familiar,
Pero por ejemplo, si decimos que la templanza está en estrecha relación con la moderación, con la prudencia, con la ecuanimidad, con el equilibrio, entonces eso nos ayuda a ampliar el panorama. Claro, como tú decías hace ratito, la palabra templanza viene de una palabra latina temperatio, que significa templar, y lo templado hace relación a lo que está equilibrado entre lo frío y lo caliente. Es el equilibrio, es el punto medio, es lo que equilibra los extremos que pueden ser dañosos. Bueno, ya bajo esa perspectiva, entonces ya más o menos vamos clarificando el concepto, y lo cual nos va a ayudar a, como decía Monseñor Juan en la presentación del programa, por un lado presentaremos lo teórico, lo doctrinal, pero sobre todo, como siempre, algo característico de nuestros programas es aterrizar en lo concreto, en lo preciso, para ejercitar y llevar a la práctica esta virtud. Pero vamos precisamente a una pausa comercial y al regreso profundizaremos sobre este tema. La palabra templanza hace referencia a la moderación de la temperatura. Tiene una gran connotación personal, familiar y social. Incluso es considerada una virtud moral. La templanza es una virtud que busca el equilibrio y la armonía en el pensar y actuar, lo que implica generar un alto nivel de conciencia que le permita a las personas ejercer el dominio de la voluntad sobre los instintos. La importancia de la templanza ha sido tal que ha sido objeto de análisis minucioso por grandes filósofos como Santo Tomás de Aquino, que una de sus doctrinas define a la templanza como una de las 4 virtudes morales, seguidas de la prudencia, justicia y la fortaleza. La templanza busca regular el equilibrio entre placer e instinto, lo que representa aprender a analizar antes que reaccionar, es decir, cuando analizamos nos permitimos ser objetivos y ver las condiciones con claridad. Entonces podemos determinar las consecuencias de los actos y enfrentar los resultados con responsabilidad, y aún más, para no justificar y responsabilizar a los demás de nuestra capacidad de elección. Cuando reaccionamos, actuamos por instinto de manera automática, no pensamos, y aunque momentáneamente produce un alto nivel de placer, este placer es fugaz, pero no así sus consecuencias. Estamos en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Particularmente el día de hoy estamos hablando sobre la virtud de la templanza. La templanza, que se puede identificar como temperatura, temperamento, ¿cuál se ubica mejor? Pues las dos pueden dar pie a profundizar sobre esta virtud. El temperamento hace relación al carácter de la persona, y la temperatura, cuando se hablaba de una cierta descripción, que la templanza está precisamente entre el frío y el caliente, pero no se trata de una tibieza que nos deje indiferentes, sino más bien de un equilibrio entre dos fuerzas que pueden ser para bien o pueden ser también destructoras. ¿O tú qué piensas, Carlos, de esto? Sí, habría que distinguir entre esa sabiduría central de una tibieza de no saber, aquella tibieza del Apocalipsis, ¿verdad? En donde se hablaba de que nuestro Señor estaba a punto de vomitar de su boca aquellos que no eran ni fríos ni calientes, aquellos que no eran capaces de comprometerse en nada, ¿verdad? Es muy distinta a esta templanza como un camino sabio, prudente, que nos va haciendo una especie de barrera entre pues las diferentes gulas, diferentes abusos que pudiera tener el ser humano. Yo creo que ahí iría más bien en la cuestión del equilibrio. Yo creo que es una palabra básica que nos puede ayudar un poquito a interpretar. Se me viene a la mente, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, en la cuestión de alimentos. Cuando un alimento está tan caliente, pues lógicamente no lo puedes comer. Pero también cuando está tan frío que está congelado, igualmente tampoco lo puedes digerir. Entonces, cuando está en su justo medio, cuando está en su equilibrio, es fácil, es digerible y se disfruta.
Y eso lo podemos aplicar, por supuesto, en las diferentes dimensiones y actitudes de la vida. Sí, yo creo que la templanza hace relación más bien a la virtud interior de la persona y, bueno, estas son metáforas, una manera de hacer comprender qué significa esta virtud, porque la virtud de la templanza va a equilibrar el interior de la persona. La persona es multidimensional, tiene muchas facetas, tiene muchas cualidades, tiene todo un mundo pulsional, como se le llama en psicología, y tiene todo un mundo de instintos, que es lo pulsional. En la psicología del profundo, en la psicología de Freud, dicen que la persona tiene 3 estratos: el id o el ego, el yo y el superyo. El yo es lo consciente que equilibra todo este mundo pulsional, que es una energía, es una fuerza muy grande que tiene la persona, donde vienen los deseos, donde viene la tendencia al placer, al gusto, y luego el superyo, que son todas las normas que hemos aprendido, y el yo trata de equilibrar lo que quiere el ego, el id, el superyo lo aplasta, y el yo trata de equilibrar estas dos fuerzas. Es una manera como lo explican los de la psicología del profundo, que le llaman. Pero tomando nuestro tema, bueno, pues la templanza es la virtud que nos va a ayudar a disfrutar, a gozar de esta energía, de esta fuerza que tenemos, porque es muy legítimo el que nosotros busquemos el placer, busquemos saciar el cuerpo, busquemos saciar todo este mundo que tenemos, y no es que sea una cosa negativa, es negativa cuando se va al extremo, y entonces precisamente la virtud de la templanza nos va a ayudar a gozar y a disfrutar mejor de estos deseos y de estas necesidades que tenemos de disfrutar y de gozar la vida. Quizá, monseñor, aquí complementando esta idea que estás diciendo, a mí me gustaría decir esta especie de comparación. Decimos que una espada está templada, ¿verdad?, cuando aquel hierro que se pasó entre fuego y frío en diferentes momentos, ¿verdad?, de su creación de la espada, y las cualidades que tiene aquel hierro, que son ya de por sí naturales, fuertes, se hacen más, se potencia, y entonces se dice, esta está templada, sus cualidades, sus virtudes están potenciadas, ¿verdad? Está en su justo medio. Superando sus propias virtudes. El hierro por sí es duro, templado es mucho más. Igual en la persona pudiéramos decir, ¿verdad? Tiene muchas virtudes, como lo viene diciendo monseñor, pero la templanza hace que surja más. De hecho, objetivos de la templanza serán el bien y la belleza. No la belleza física, sino la belleza precisamente de una persona como tal, ¿verdad? Son los dos objetivos de la templanza: buscar el bien y buscar la belleza en la persona que lo tiene. Me gusta mucho esta imagen que has tocado tú, la persona templada. ¿Cuál sería la persona templada? Es la persona equilibrada, la persona que es moderada, la persona que es sobria, que sabe usar precisamente lo que le conviene. Y también has tocado otro punto muy interesante, que la templanza nos va a ayudar para que toda esta energía interior, todo este mundo de pulsiones, todo este mundo de instintos, reciba un cauce positivo y tenga una finalidad, que es la finalidad del bien, que no sea destructora, porque lo contrario que a la templanza, es una persona destemplada, es una canción destemplada, es algo que es destructor, es algo que suena mal, es algo que no logra ese equilibrio, que se destruye. Entonces a mí me parece muy interesante la figura que Carlos ha tomado, ¿verdad?, de esa persona templada. Es la persona que guía todo hacia el bien, y es la persona también que tiende a la belleza, pero la belleza que es integridad de la persona. Sí, o simplemente lo que mencionas tú, monseñor, referente a cuando algo está destemplado. Nuestros amigos que les gusta la música, o que le saben a la guitarra o al piano, todo ese tipo de instrumentos musicales, saben, por ejemplo, que cuando la guitarra está destemplada, está desafinada, aquello que debiera ser un gusto de escucharla, de oírla, cuando las cuerdas o están muy estiradas o están muy flojas, producen algo
que es contraria a su propia naturaleza, a su propia identidad. Y algo semejante ocurre precisamente con la persona humana. Cuando tú mencionabas también un elemento importante, y yo lo quiero retomar. El ser humano por naturaleza pues tiene instintos, tiene placer, tiene gusto, pero también tiene una razón. Entonces, esta virtud de la templanza, cuando logramos ese equilibrio, cuando logramos esa armonía, pues hacemos que las personas vayan precisamente caminando de acuerdo a su identidad. Como personas, y nosotros somos cristianos, tenemos una fe bajo la vocación y la dignidad de hijos de Dios, pero también ahí caemos pues en el error de que cuando nos hacemos a un lado, tanto a la izquierda como a la derecha, pero de manera exagerada. Martín, ¿qué te parece si ahorita que ya hemos un poquito descrito esta virtud, quizás si habláramos un poquito cómo conseguirla? Parece que a nuestros amigos ya les queda un poquito más claro qué es, cómo pudiéramos trabajarla, en qué punto medio estamos en ella, pero así, ¿cómo la pudiéramos conseguir? ¿Cuál sería el camino para ser una persona contemple? Una propuesta demasiado interesante, pero ¿qué les parece? Precisamente vamos a una pausa comercial, platicamos nosotros entre sí, fuera del aire, y desde luego lo compartimos con todos nuestros amigos. ¿Templados o destemplados? Eso es lo que les pregunto a ustedes, amigos que nos siguen, pero es también lo que compartimos y les pregunto a mis compañeros. Monseñor, ¿qué hacer para adquirir esta virtud de la templanza? Pues yo creo que la primera cosa es ser conscientes de uno mismo, de lo que está percibiendo, de lo que está sintiendo, de aquello que está sintiendo, de los impulsos, y ser consciente. Y después aprender, así como se aprende a manejar un carro, aprender a manejar este mundo interior que tenemos. Y lo vamos a poder dirigir si usamos nuestra voluntad y nuestra razón, nuestra inteligencia. Hay que frenar a veces los instintos y en otros momentos hay que acelerar para poder disfrutar también sanamente, porque estamos hablando que los instintos también son necesidades. Los instintos también nos llevan a lo mejor a acelerar las emociones. Y a veces hay muchas cosas que no podemos, o muchas emociones que no las podemos dejar salir de inmediato, que es bueno serenarlas, templarlas. Sí, no solo frenar instintos, pero también acelerar a veces voluntades, ¿verdad? Decisiones que tenemos que hacer. A lo mejor en esto de adquirir una virtud, pues como alguien decía alguna vez, la virtud se adquiere con el ejercicio de la misma virtud, ¿verdad? ¿Cómo voy a aprender a caminar? Caminando. ¿Cómo voy a aprender a nadar? Nadando, ¿verdad? ¿Cómo voy a aprender a ser templado? Pues precisamente haciendo la figura que decía Monseñor, ¿verdad? Frenar algunos instintos y a veces acelerar algunas voluntades, algunas ideas. Yo quisiera hacer aquí alguna anotación que me parece interesante. Si uno analiza la vida del ser humano, cuando es pequeño, el niño actúa más por instinto. El niño tiene hambre y grita, y va conociendo a través del instinto. Y mientras va creciendo, va poco a poco razonando, va poco a poco ejercitando también su voluntad. Y entonces, en la medida que va creciendo, va aprendiendo también a ser más moderado. Sabe que ciertas cosas no se debe de dejar llevar por el impulso. Una cosa tan sencilla, ve la lumbre y la ve bonita, y el instinto es tocarla, se da sus quemones, ¿verdad? O también en la cuestión de la comida. Esto de la templanza, Martín, también hace relación. Yo quisiera tocar estas cosas porque son muy interesantes y concretas. La templanza nos ayuda a ser equilibrados en el comer, en el beber, en el dormir o descansar, y también en una necesidad que es muy humana, en la cuestión sexual. Y cuando estas cuatro cosas no se equilibran, nos deforman, nos destruyen, no nos hacen felices. Puede ser que sea muy placentero,
pero que nos esté destruyendo. La persona que encuentra tanto placer en el comer, ¿qué es lo que le pasa? No sé si han escuchado que ahorita tenemos un primer lugar mundial. Desgraciadamente en la obesidad, que no es una distinción de la cual debiéramos enorgullecernos, sino por el contrario. Y como bien lo expresas tú, pues es un reflejo de esa falta de control, de esa falta de templanza, de esa falta de equilibrio. La bebida igualmente, qué buenas son las cubas, y más cuando estamos con el compadre, y más cuando hay la música, y estamos en la fiesta, y a veces no hay un freno, no usamos la razón, nos dejamos llevar por el placer, y el vino cuánto mal nos puede hacer si no sabemos usarlo. Y qué sabroso es el vino cuando lo disfrutas y cuando eres equilibrado. Sí, pero ya cuando caes en el exceso, como tú bien mencionabas, en la comida, en la bebida, en la misma sexualidad, tristemente ahorita también vemos cómo ha proliferado las páginas de internet, de pornografía, los programas, una sexualidad mal encausada que va llevando a los extremos, va llevando a las cosas, inclusive, pues se puede decir aberraciones. En este campo a mí me parece muy interesante hacer esta anotación también. Ya de por sí el hombre tiene ese instinto, esa tendencia fuerte, pero si después también le ponen un estímulo, se hace todavía más veloz ese instinto. Y a mí me hace pensar mucho ahorita el mundo del internet, el mundo todo esto de la cibernética, en el que están imbuidos los niños, los adolescentes, los jóvenes, y que es tan fácil nada más hacer un clip para entrar a un mundo que puede hacer despertar todo este mundo, y que a veces, en vez de ayudarnos a crecer con una sexualidad integrada, nos destruye y puede hacer mucho mal. Indudablemente que esto tiene un sinnúmero de connotaciones, por eso yo les invito a ustedes, amigos, y sobre todo a ustedes, Carlos, Monseñor, que seamos un poquito templados, que no agotemos el tiempo y nos demos la oportunidad y el espacio para ir a una cápsula que nuestra compañera Ale ha preparado sobre el quincenario que se tiene en muchas parroquias, tanto de la arquidiócesis como del país. El quincenario es una devoción que hoy por hoy viven cientos de personas con fe y devoción en la parroquia del Señor de la Piedad, lugar donde tiene su origen en nuestra arquidiócesis de Morelia. La asunción de la Santísima Virgen al cielo fue declarada dogma de fe el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII, mediante la Constitución Apostólica. Terminando el curso de su vida terrena de la Santísima Virgen, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es la más solemne de las fiestas que la Iglesia celebra en su honor. En nuestra arquidiócesis, Monseñor Estanislao Alcaraz, siendo párroco del Santuario del Señor de la Piedad, motivó a la comunidad para que hiciera el centenario eucarístico en honor de la Santísima Virgen. Este consistía en hacer una buena confesión y comulgar durante 15 días, es decir, del 1 al 15 de agosto. Desde entonces, durante estos 15 días, cada fiel que comulga se le entrega una palomita, para que al final del quincenario pueda presentarla como ofrenda en una celebración solemne que se hace en el lienzo charro o en el estadio de fútbol. Actualmente, esta piadosa tradición ha sido adoptada en otros lugares, como en Zitácuaro, Pátzcuaro, Zacapu y otras parroquias de Morelia, como San Juan de los Lagos, Tenencia Morelos y La Inmaculada. Indudablemente que para quienes creemos, quienes tenemos fe, pues la fuerza de la oración, la fuerza del contacto personal con Dios a través de las devociones, por supuesto que nos ayuda para ir logrando esa templanza. El tiempo casi se nos agota, pero no queremos concluir sin antes presentar un último comentario. Carlos, ¿con qué te quedas? Sí, yo me quedo con la figura de la espada. El hierro que le da forma a esa espada tiene su virtud, la virtud de la fortaleza. Sin embargo, con la templanza que se le da, con el temple que se le da, aquella virtud de ser fuerte se superlatiza, se supera. Igual la persona, cuando está templado por la virtud, sus cualidades humanas
se ven exaltadas. Ojalá todos pudiéramos ser templados, tener temple, tener personalidad en esta vida para ser mejores con los demás, para ser mejores con Dios. Monseñor, ¿tu conclusión? Mi conclusión, pues yo digo, la persona humana, el ser humano, mientras más pequeño, más instinto, mientras va creciendo, se va fortaleciendo la razón y la voluntad que equilibran todo ese mundo tan rico de instintos, de emociones, y ojalá que podamos ser templados en cosas muy concretas, que sepamos disfrutar, gozar del comer, del beber, del descanso, del mismo sexo, pero de una forma equilibrada, moderada, sobria, para poder vivir más felices. El mundo es muy bonito, la vida humana es muy bonita, ojalá que la disfrutemos, y también en relación al carácter y en relación a las emociones, que sepamos ser templados, que sepamos ser personas equilibradas, no muy bullangueras, pero tampoco no muy calladas. Pues bien, amigos, indudablemente que cada uno de ustedes ha sacado también su propia conclusión. No me queda más que agradecer el favor de su atención, aquellos que nos han seguido por la doble señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y ahora por la señal de Mariavisión. Ojalá que efectivamente hayamos cumplido con nuestro cometido de dar pistas, de dar orientaciones para que cada uno encarnemos y hagamos nuestro esos valores que nos ayudan para nuestro diario vivir.